Tal y como habíamos adelantado, nos acompaña un buen amigo de Telenoticias, el doctor Ronald Alfaro, investigador del CIEP, investigador también del programa Estado de la Nación. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Ignacio, para usted, para toda la audiencia y los costarricenses. Tal vez antes de comenzar mencionar que hoy se publica esta encuesta, va a publicarse otra de hoy en 8. Sí, de aquí a la elección vamos a tener encuestas semanales. Es decir, hoy una, de hoy en 8. La segunda y de hoy en 15 la tercera. Sí, porque de hoy en 15 es el último día hábil. Antes de entrar en la veda. Antes de entrar ya en la veda electoral. Muy bien. Les recuerdo que, bueno, la veda es para encuestas, la veda es para publicidad, para pauta publicitaria, no es ni para debates, ni es para noticias, para notas periodísticas. Sí, es solamente para estudios de opinión, ¿verdad? Doctor, tal vez antes de comenzar a desgranar los datos de la encuesta, mencionar o preguntarle si tuviera que destacar usted los 3 aspectos de esta encuesta, la primera del 2022, los 3 aspectos que le resultan más relevantes, más importantes, más dignos de resaltar, ¿cuáles serían? Bueno, creo que en primer lugar está el tema, sin duda, del cual todas las personas están hablando, hay muchas personas debatiendo sobre esto, discutiendo, y es la enorme incertidumbre que hay en la elección. Incertidumbre asociada a la gran cantidad de personas indecisas, ¿verdad? Que hasta crecieron. Que incluso crecen, y que no hemos tenido una elección con un nivel tan alto de personas indecisas a estas alturas de la elección, ¿verdad? A 3 semanas. Por otra parte, está el tema de que los apoyos a las candidaturas prácticamente han estado congeladas, ¿verdad? En el tiempo. Hacemos mediciones en diferentes momentos de la campaña y los cambios son pequeños, ¿verdad? Hay aumentos en algunos casos, reducciones de los apoyos en otros, pero no son cambios bruscos. No hay como comportamientos y eso tiene que ver con el hecho de que no ha habido eventos, ¿verdad? O situaciones extraordinarias. Aunque al día de hoy se han dado, creo que como 6 o 7 debates. Sí, y faltan unos 6 o 7 más. Claro, y además también está el tema de los escándalos de corrupción del año anterior, ¿verdad? Pero esos factores, digamos, no son elementos que cambien por completo la dinámica, el panorama, los apoyos, ¿verdad? Claro. Lo que estamos viendo es como que los comportamientos y las preferencias de las personas están variando de manera tan pequeña, casi que, digamos, de manera indefinida, no cambian radicalmente. Tal vez el único, antes de pasar al otro tema que va, el único crecimiento que hay es de noviembre a enero, que duplica un poquito hasta más su intención de voto el candidato Fabricio Alvarado. Sí, ese es el único, digamos, que sobresale con respecto a todo el resto. Y ahora, lo que pasa es que estamos hablando de incrementos que uno llamaría marginales, ¿verdad? O sea, son muy pequeños. De 4 a 8,5. De 4 a 8,5, ¿verdad? Entonces, no es como que... Ahora, eso lo hace ponerse en una situación, digamos, ventajosa respecto a otros candidatos que están, digamos, cerca de él, en el sentido de que se acerca más Fabricio a la punta, a los punteros, que otras candidaturas, ¿verdad? Porque sí pareciera que hay una punta que se mantiene de Figueres, Saborío y Alvarado. Exacto, esa es la dinámica que ha ido tomando la campaña. En todos los casos de estas candidaturas, por lo menos las 5 que son, digamos, que tienen más respaldo, los apoyos son muy bajos, ¿verdad? Tan es así que, por ejemplo, si en caso de que ocurriese alguna situación, algún evento que altere la opinión de las personas de manera importante en estos días, podríamos ver cambios, digamos, en esas posiciones, ¿verdad? Precisamente porque es fácil, de alguna forma, alcanzar a los punteros o superarlos, ¿verdad? Mencionaba usted el nivel de personas que no se han decidido, el tema de que las campañas continúan como congeladas. Y tenía otro tercer aspecto que iba a resaltar, que le ha llamado la atención o que hay que destacar en este proceso y a raíz de esta encuesta. Sí, y es, que puede estar muy relacionado con la dinámica que observamos. En este momento la encuesta permite calcular, hacer una aproximación de cuántas personas en Costa Rica
están indecisas. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. Ese es un nivel que no hemos observado en ninguna elección anterior, ¿verdad?, hasta la fecha. Es decir, en la historia no hemos tenido un nivel de incertidumbre tan alto como este. Y eso significa que las amistades de las personas, los familiares, la gente cercana está en la misma situación, ¿verdad? Claro. Esto ocurre en un contexto en el que, bueno, tenemos una ola pandemia, una importante cantidad de contagios, la gente, digamos, se hacen esfuerzos para vacunar a los niños y bueno, la pandemia puede tener un efecto importante también en la participación. Claro. Nosotros hicimos una serie de preguntas sobre esto y sabemos que, si bien es cierto, el hecho de que el país esté en medio de una pandemia no reduce la disposición o el interés de la gente a ir a votar. En caso de que algunas de estas personas sí presenten síntomas o contagio, ¿verdad?, entonces sí lo dudarían, digamos, es probable que no asistan a votar, ¿verdad? Entonces hay una dinámica ahí que tenemos que prestarle atención, sobre todo en estas semanas. ¿Qué porcentaje se declara totalmente reacio, contrario a votar? No, en Costa Rica es muy pequeño ese número, ¿verdad? Es alrededor del 10. Sí, no lo es el día de las elecciones. La última vez, uno de cada 3 no fue a votar. Claro, pero digamos, a estas alturas, en espera de ver el resultado ya claro. de la elección, las personas que dicen yo definitivamente no voy a ir a votar, andan alrededor de un 10-15%, claro. dependiendo de cuánto, ¿verdad? Ese es un nivel bajo, bastante bajo. 10-15% que en las últimas elecciones sea más que duplicado. Sí. El día de la elección. Claro, el día de la elección porque, bueno, tenemos, y hay diferentes tipos, así como hay diferentes tipos de votantes, hay diferentes tipos de abstencionistas, claro. personas que se abstienen, ¿verdad? Hay algunos que definitivamente no van porque nunca han ido y no tienen esa, digamos, esa disposición. Pero hay otros que pueden tener, bueno, factores más políticos, no les gusta la oferta electoral, claro. O incluso puede ser que estén fuera del país y no hayan tramitado su cambio de domicilio, etc. Entonces claro. hay factores también técnicos que influyen ahí. Vamos a los datos. Intención de voto, tenemos la encuesta que hicieron, que fue aleatoria, la de noviembre del 21, la de diciembre, que fue con panel, que ahora nos va a explicar sí. las diferencias o las peculiaridades de cada una, y de nuevo volvemos a la de hoy, que es una encuesta de nuevo aleatoria. Aquí vemos los resultados y, como usted menciona, sobre todo, lo más destacable que vemos, digamos, es de noviembre a enero, un aumento en el caso del señor Figueres, otro en el caso de doña Linet, aunque habían ellos subido en diciembre y bajaron después. El que sí está aumentando su votación es Fabricio Alvarado, pasa de un 4 a un 8.5, y en el caso del señor Villalta, de diciembre del 21, pasa de 6.8 a 5.9, baja, y el señor Chávez de 6.2 baja a 5.4. Sí, estas dinámicas, por un lado, reflejan que son, digamos, números bastante estables. O sea, por eso digo que algunos de ellos se han congelado en el tiempo, ¿verdad? Porque pareciera que están obteniendo incluso los mismos resultados, no importa cuánto tiempo ha pasado. Los datos de noviembre, digamos, como se aprecian acá, en ese momento, cuando salimos a hacer la encuesta, vamos a poner los gráficos, Jason, por favor. Exacto, estaba en lo más y mejor el tema del caso Diamante, el caso Azteca, los escándalos de corrupción. Así es. Y hubo un impacto importante en varias de las candidaturas. Sobre todo la del candidato liberacionista. Sobre todo la de José María Figueres. Tuvo un impacto muy fuerte. Yo no diría el caso Diamante. Claro. Yo diría el mal manejo que hicieron del caso Diamante, porque durante varios días prácticamente no dijeron nada. Sí. Cuando constataron el daño, vinieron con aquella conferencia de prensa verdaderamente draconiana una semana después de que se hiciera público el caso Diamante. A veces en estas situaciones electorales y políticas, una buena recomendación es adelantarse a los acontecimientos, ¿verdad? Tratar de adelantarse a las reacciones. Y si efectivamente en ese momento la reacción del PLN fue más de silencio, pues entonces el efecto en la ciudadanía se reflejó claramente ahí. Después ya lo que ocurre en diciembre y en enero ahora son datos muy similares, a pesar de que, como usted mencionaba, Ignacio, hay una particularidad, y es que la encuesta de diciembre es una encuesta que nosotros llamamos encuesta panel. Una encuesta panel
es una encuesta a la que les preguntamos a las mismas personas en varios momentos de la campaña. Ya lo habíamos hecho en octubre y lo repetimos en diciembre. Esto porque nos permite identificar los cambios que más adelante nos van a permitir explicar muy bien por qué un partido, digamos, perdió apoyo y hacia dónde se movió ese apoyo. Claro. Y también por qué un partido lo ganó y de dónde vino ese apoyo. Pero si, a pesar de que estamos hablando de dos metodologías diferentes, la encuesta de enero es una encuesta aleatoria, es una encuesta independiente, una muestra independiente, y la de diciembre, lo más interesante acá es que los resultados son muy similares, ¿verdad? Entonces, dos metodologías diferentes porque necesitamos capturar mejores, de una mejor manera todas las particularidades que está teniendo esta elección, pero los resultados son muy similares. Entonces, en las grandes tendencias uno puede decir que los comportamientos son muy similares, están congelados, no hay aumento, no hay cambios, salvo el caso, digamos, que usted mencionaba ahora de Fabricio Alvarado, que ha tenido un repunte, pero sigue siendo también dentro de un margen de apoyo o de cambios bajos, claro. ¿verdad? Vamos a ver el segundo gráfico, que es el gráfico de indecisos, que allí pues paradójicamente nos acercamos al día de las elecciones y más bien en vez de bajar aumenta. Sí, aumenta. En enero del 22, es decir ahora un 42.6, hace un mes estaba en 40.5, o sea que aumentó el número de indecisos. Sí, y esto es porque hay varios elementos en términos de la indecisión. Así como hay, y dijimos ahora, hay diferentes tipos de votantes, distintos tipos de abstencionistas, también hay diferentes tipos de personas indecisas, ¿verdad? Claro. Hay personas que nunca en una campaña tienen una candidatura, ¿verdad? Y ese es un grupo importante. Pero también hay personas que son indecisas, pero entre candidatos, ¿verdad? O sea, en un momento pueden tener una candidatura de preferencia, pero después cambian de candidato a candidato. Y también hay otros que incluso estando en algún momento definidos en una candidatura o apoyando a una candidatura, después pasan a ser indecisos. Claro. ¿Verdad? Entonces, todo este panorama configura un escenario complejo y estamos estimando que alrededor de 1,5 millones de personas en Costa Rica en este momento no saben qué hacer, ¿verdad? No saben por quién votar. Ojo, estas son personas que no, son personas que van a ir a votar, ¿verdad? Están decididas claro. a ir a votar, pero que no tienen una candidatura. Entonces, esto hace que la campaña esté muy abierta. Los partidos están teniendo dificultades para capturar, atraer esos apoyos. Y por ello tienen niveles tan bajos de respaldo, ¿verdad? Un buen amigo que sabe mucho de política, no puedo mencionar el nombre, me decía hace una hora que el alto número de indecisos hace un mes se debía a que muchos no conocían a los candidatos y que ahora ha aumentado porque algunos los han conocido. Bueno, es precisamente lo que hablábamos de este fenómeno, ¿verdad? Alguien dice, bueno, en esta campaña yo he escuchado a muchas personas y uno se hace un sondeo. Su pequeño panel, su pequeño focus group. Exacto, se hace unas pequeñas... Con los amigos. Sí, con los amigos, las amistades, la gente cercana con quienes uno a veces conversa, pues lo primero que pregunta es, no sé qué hacer, ¿verdad? No sé, digamos, estoy entre varias opciones, nunca me ha costado tanto. Nosotros le preguntamos eso a las personas, ¿a usted le ha costado, en esta campaña, le ha costado ahora más? ¿Qué? Y la respuesta ha sido definitivamente que sí. Creo que se hace necesaria una comparación que vamos a ver en el siguiente gráfico, que es cómo hace 4 años estaba el nivel de indecisos, Así es. que ahí está. En enero del 18 estaba en un 27%, hoy está en un 42.6%. Sí, vea, en aquel momento estábamos hablando de 3 de cada 10, más o menos, ¿no? Y era alto, claro. Bastante alto para ese momento. Pero ahora estamos hablando de 4 de cada 10 y si uno, digamos, dependiendo del margen de error de la encuesta, puede ser que nos acerquemos a los 5 de cada 10, ¿verdad? Entonces, el escenario es de muchísima incertidumbre y, bueno, plantea grandes desafíos, porque incluso, Ignacio, esto está asociado al hecho de que las personas están postergando la decisión de por quién ir a votar, ¿verdad? Lo están tomando de manera más tardíamente y vamos a ver un escenario en el que posiblemente cuando ustedes hagan el debate ya en las semanas finales, las personas estén tomando esa decisión muy cercano a la fecha. En esa semana donde Telenoticias va a hacer el debate, tengo entendido que hay como 4 debates más. Bueno, así que, pues el televidente, el ciudadano,
tendrá muchas opciones, muchos debates para unos con más candidatos, otros con menos candidatos, otros con una temática más particular, otros con un esquema de cierto tipo, etcétera. Vamos a ver el siguiente gráfico, que es la decisión de si va a ir a votar. Y aquí vemos la comparación, doctor Alfaro, de la encuesta de ustedes de noviembre y la de ahora. Sí, aquí hay algunos aspectos importantes. Normalmente, cuando le preguntamos a las personas, ¿usted va a ir a votar? Hay unos que dicen, bueno, definitivamente no lo voy a hacer, pero hay otros que tienen distintos grados de incertidumbre, ¿verdad? Hay unos que dicen, bueno, es posible que no lo haga. Hay otros que dicen, no, sí, es muy probable, o estoy totalmente decidido a hacerlo. Entonces, el comportamiento que vemos es un comportamiento bastante usual en una democracia con una larga trayectoria de participación electoral como la costarricense, en el que a las personas les cuesta mucho dejar de ir a votar. ¿Por qué? Porque es una conducta ya, digamos, aprendida, es una tradición, es un hábito en las personas hacerlo. Entonces, aun y cuando no sepa por quién ir a votar, o tenga dudas, o esté en esta condición, la actitud es ir a las urnas, ¿verdad? Y a ratificar la creencia cívica costarricense. Hay dos datos en esta encuesta que son inéditos, que marcan un récord y que a la vez definen una inmensa paradoja. Primer hecho, la votación con más candidatos. Así es. 25. Así es. Segundo hecho, la votación con mayor índice de indecisos a menos de 3 semanas de las elecciones. Así es. Eso es toda una paradoja. Es una paradoja, y además para las personas, para todos los que nos están observando, que están en esta condición, es un dilema, ¿verdad? ¿Por qué un dilema? Bueno, porque existe mucha oferta electoral, pero eso no necesariamente es señal de que todas las personas están inclinadas a apoyar alguna candidatura. Y por otra parte, porque, bueno, la indecisión no es fácil escoger entre tantas opciones, ¿verdad? Bueno, vemos que hay 20 candidaturas que están en el margen de error, sí, o en cero. Hay muchas de ellas, digamos, yo he usado un poco la categoría para decir que algunas de esas candidaturas han sido improvisadas, no por las personas en sí, sino porque estamos hablando de partidos que no tienen una trayectoria, candidaturas que no tienen militancia, no han tenido militancia en esos partidos. Entonces hay un tema ahí de esta naturaleza. Y personas que se montan en el partido que sea con la intención de llegar sí, a Zapote, pero que la intención es llegar a Cuestemoras. Sí, porque hay 15 o 16 que tienen doble postulación. Claro, en los análisis de este tipo de fenómenos y de los partidos políticos en el mundo, se habla de una figura de partidos taxi, ¿verdad? Que las candidaturas usan a los partidos como un taxi, un viaje, digamos, de conveniencia, ¿verdad? Porque están precisamente interesados. Su objetivo, en este caso, no es necesariamente la presidencia de la República, pero es la Asamblea Legislativa. Y lo claro es que ellos lo tienen de sobra claro. Sí, y vea, Ignacio, muchos de ellos. Nosotros también preguntamos sobre la elección legislativa. Y lo que sabemos es que si la indecisión en la elección presidencial es alta, en la elección legislativa estamos hablando de niveles aún muchísimo más altos. En promedio, 6 de cada 10 personas no sabe qué hacer en la elección de diputados y diputadas. Eso lo vamos a ver a continuación, bueno, que también llama mucho la atención. Vamos a ver un dato, doctor Alfaro, que usted mencionaba, que es en el siguiente gráfico, si el ciudadano está dispuesto a votar en el caso de que haya un alza en contagios del COVID-19, ¿cómo pareciera, según los expertos, que puede suceder en los próximos 10, 15 días? Sí, vamos a ver, la pandemia no ha frenado en distintos países en el mundo, no han frenado los procesos electorales. Pues la política sigue otras reglas y hay que celebrar elecciones. Así es. Sí o sí, no importa si es en época de pandemia. Se han realizado en Estados Unidos, en República Dominicana, en Chile, en muchos países. En muchos países en el mundo. Entonces, bueno, aquí se refleja muy bien esa actitud, ¿verdad?, más cívica de, bueno, sí, la pandemia no va a frenar. No frena a las personas de ir a votar. Y
otra vez, es un reflejo de una cultura muy sólida. Hay otro gráfico que ya sí es sobre una situación pues más específica, más concreta, que es la disposición a ir a votar si tiene síntomas de gripe o COVID-19. Y ahí está el gráfico. Sí, en un este 16% sí iría, pero un 71% dice no me muevo de la casa. No se mueve de la casa. Aquí creo que hay también un escenario interesante en el sentido de, bueno, hemos tenido un repunte de contagios, ¿verdad? Y ha habido algún debate y controversia sobre el tema de hasta dónde llegan los límites de una elección nacional y personas que estén contagiadas participando de este evento con posibilidades de contagiar a otras más. Entonces, creo que este es un reflejo de una actitud también responsable de la ciudadanía frente a un escenario de riesgo, ¿verdad? Costa Rica es una sociedad digamos que no es muy, no le gusta mucho el riesgo, ¿verdad? En muchos sentidos, y este es un reflejo claro de ello, ¿verdad? Ha sido más difícil decidir el voto en esta elección, es el gráfico que tenemos, lo hablábamos con el doctor Alfaro, sí, a pesar de la paradoja, claro, de que es la elección con, por mucho, más candidatos a la presidencia, es la elección en que ha resultado más difícil escoger a uno entre 25. Sí, o a una. Precisamente ese es el dilema, ¿verdad? Ese es el dilema de esta elección. Es el tema de conversación de las personas relacionado con la elección, ¿verdad? Es decir, cuando hay posibilidades de conversar con personas conocidas, familiares, amistades, gente del círculo cercano, lo primero el tema electoral llega por decir no sé qué hacer, ¿verdad? Estoy confundido, no encuentro, ¿verdad? Las personas normalmente cuando buscan tomar la decisión de por quién votar, usan diferentes atajos que le llamamos, ¿verdad? Un atajo es, por ejemplo, una afiliación fuerte con un partido político. Que ya no existe. Que ya no existe. Entonces, si eso no está, digamos, deja desorientadas a las personas. Otros atajos es, bueno, yo puedo preguntarle a mis amistades, exacto, a mis amigos. Pero se va a encontrar cada vez con más amigos que están igual que uno. Efectivamente, entonces vea que todos estamos en una condición muy similar. Entonces, otra vez, descartamos ese atajo, ¿verdad? Otro puede ser el tema de los debates, o puede ser la publicidad, o puede ser el desenvolvimiento de las candidaturas. Pero como decíamos ahora, en esta campaña los partidos tienen enormes dificultades para hablarle a la gente, para acercarse y aproximarse, porque las personas están muy lejanas de los partidos políticos. Y entonces, bueno, otra vez, se mantiene la disposición a votar. La gente dice, sí, voy a ir, estoy decidido a hacerlo. Pero se encuentra con un mar de dudas con respecto, claro, a quién apoyar, ¿verdad? Usted mencionaba que si es difícil tomar una decisión de por quién votar para la presidencia, eso es un detalle cuando se plantea el dilema, claro, de por quién voy a votar para diputado. Así es. Y aquí tenemos los gráficos, lo vamos a ver en el siguiente, aquí en el siguiente gráfico. Además, en algunos casos es impresionante. Es impresionante. Hombre, los candidatos y candidatas a diputado por Punta Arenas deben estar haciendo algo malo. Porque el 86% de los puntarenenses no saben por quién votar. No saben por quién votar. Algo muy similar ocurre en Limón, ¿verdad? 71%. Sí. Bueno, la misma ciudad capital. Así es. Perdón, la misma provincia de San José. El 60% no sabe por quién votar. Sí. Estos niveles, otra vez, son altísimos comparados con lo que hemos observado antes. Y las personas, digamos, no solo van a encontrar dificultades para escoger en la papeleta presidencial. Es decir, bueno, tienen poco tiempo para decidirse. Hombre, más de uno se va a quedar ahí, quién sabe. Varios tiempos, ¿verdad? Posiblemente le toquen la puerta para decir, bueno, es tiempo de... hay otro indeciso esperando para votar. Efectivamente, ¿verdad? Esta es la dinámica que estamos observando. Y cuando... aquí lo interesante es que la encuesta nuestra nos permite hacer estas aproximaciones a niveles, digamos, territoriales, ¿verdad? Y vea que las diferencias son muy significativas. Bueno, que yo me animaría, doctor Alfaro, a preguntarle. Veamos el caso extremo de Punta Arenas. 86% no sabe por quién votar. Así es. Sin embargo, en Heredia es solo un 45%. La mitad. La mitad, exacto. ¿Por qué hay tanta incertidumbre en Punta Arenas? Y no tanta, porque 45 también es mucho,
en Heredia? Bueno, puede ser diferentes factores. Heredia, digamos, es una de las provincias que más vota en Costa Rica, ¿verdad? Normalmente ha sido así. Punta Arenas está en la otra condición, ¿verdad? Exacto. Igual que Limón, igual que Limón y Guanacaste. Entonces, ahí hay diferencias importantes. Creo que en la encuesta de diciembre o la de noviembre, ahorita no recuerdo precisamente, pero nosotros le preguntamos si conocían a alguna de las candidaturas legislativas a la Asamblea Legislativa. Y solo el 17% de las personas en promedio en el país reportaban conocer alguna de esas candidaturas. Entonces ve que el escenario es totalmente incierto, ¿verdad? En este sentido. En estas condiciones, alguien que quiera jugar a sacar una bolita de cristal para decir así es como va a quedar la Asamblea Legislativa, simplemente lo que está haciendo es tomándonos del pelo, ¿verdad? Hablando paja. Sí, exacto, hablando paja. El que no estaría hablando paja es el que asegure, como yo creo estar casi seguro que va a ser usted ahora, viendo para futuro, es casi seguro que va a haber una segunda ronda. Sí, estamos en esa situación, ¿verdad? Las señales que hay, los indicios, la evidencia que tenemos, apunta en esa dirección. Digamos que si no ocurre ninguna situación, un evento que uno llamaría extraordinario, que cambie radicalmente el panorama, estamos como en estos partidos de semifinal del Mundial en tiempo extra y esperando la definición luego en penales, ¿verdad? Y ahora que usted habla del símil con el fútbol, además de mañana en 8 juega la Sele. Sí, es cierto. 3 días después vuelve a jugar. Y 3 días después juega de nuevo. Creo que es Panamá, primer partido, México segundo y Jamaica tercero. Sí, y ahí se va a definir todo. Ahí se va a definir todo. Ahí sí no va a haber segunda vuelta. No, ya. Al punto que voy es que eso además hasta va a distraer la atención un poco de una campaña deslucida y que ha generado poco interés. Sí, esta ha sido una campaña de poca dinámica, de baja intensidad, pues no ha tenido las características que otras campañas usualmente tienen, ¿verdad? En parte eso es por la pandemia, pero además es porque, bueno, tenemos partidos políticos que no son capaces de construir una historia que de alguna forma empuje a la elección en una dirección u otra, ¿verdad? Y para mí es bien interesante, digamos, al estudiar estos fenómenos, porque cuando hay gobiernos repetidos de un mismo partido político, ¿verdad? En el Ejecutivo, como ha sido el PAC en los últimos 8 años, eso crea un escenario casi que perfecto para que la oposición, digamos, se adueñe de la elección, ¿verdad? Claro. Pero lo que estamos observando es que no ha habido una de las candidaturas o algunas que dominen fuertemente esa discusión, ¿verdad? Tampoco hemos visto un tema, recuerdo el título de su libro, que creo que cualquier interesado, cualquiera persona que quiera conocer sobre nuestra cultura electoral, es un libro obligado, el libro del doctor Ronald Alfaro. No ha habido ningún tema que haga alusión al título de su libro, de Divide y Votarás. Efectivamente. No hemos visto ningún tema que genere mayor enfrentamiento entre candidatos, salvo pequeñas escaramuzas sin mayor trascendencia. Sí, las elecciones necesitan temas, ¿verdad? Grandes temas que de alguna forma generen la controversia, generen disputas, permitan ver las grandes diferencias entre las opciones. Pero no hemos presenciado eso en esta campaña, ¿verdad? Estos temas han estado ausentes, ha habido la discusión se ha mantenido como de bajo perfil. Aunque creo que esta es la 10ª que a mí me toca cubrir como periodista. Creo que es, por ejemplo, al día de hoy, yo no creo que ninguna elección anterior haya tenido, por ejemplo, tantos debates. Al día de hoy. Bueno, claro. Sí. Hoy hay 2. Sí. Inclusive. O sea que ha habido sobradas opciones, programas de entrevistas en la radio, en la prensa escrita, en la televisión. Se han dado las redes sociales. Sí, así es. Se han dado innumerables opciones para que el interesado en ir a buscar información la obtenga. Incluso también es la primera vez que se les obliga
a todas las candidaturas a presentar un plan de gobierno. Un plan de... ¿Verdad? Sí. Sea lo que sea, pero algo que, bueno, que tenga como título plan de gobierno. Plan de gobierno, ¿verdad? Y bueno, hay grandes diferencias, ¿verdad? Sin duda, toda esa por información cierto, está disponible. Me da pie a hablar de que ese va a ser una gran contribución del programa Estado de la Nación. Pronto van a publicar el trabajo sobre la comparación de los programas de gobierno o el estudio de los programas de gobierno. Sí, es un análisis que se está haciendo en el programa Estado de la Nación y va a estar disponible, va a permitir ver y comparar las diferencias, cuántas propuestas incluye cada plan de gobierno, en qué temas, cada partido político. No es un análisis, digamos, es un análisis del contenido, ¿verdad? Claro. De las ideas y las propuestas que hay ahí. ¿Cuánto de eso tiene propuestas y metas, por ejemplo? Entonces, esa información va a estar disponible muy pronto en la plataforma votemoscr.com y podrá ser conocida por toda la ciudadanía. La próxima encuesta de hoy en 8. Así es. Para nosotros en Telenoticias muy importante va a ser ya la guía definitiva, junto con otros criterios, pero lo más definitivo, como ha sido ya en otras elecciones, para tomar la decisión de los invitados al debate, los 3, 4 invitados al debate de Telenoticias, y habrá otra de hoy en 15. Sí. Que esa ya es el cierre. El cierre. Exacto. Y redondeando con contenido de resultados de panel y de encuesta aleatoria. Encuesta aleatoria. Sí, vamos a tener como estamos entrando en la recta final, pues tendremos estudios de opinión claro, muy orientados a cómo están tomando la decisión todas las personas que están en esta, ¿verdad? En esta condición de indecisos, o incluso qué está pasando con aquellos que ya en algún momento tuvieron una candidatura, ¿verdad? Claro. O tienen una candidatura. Bueno, doctor Alfaro, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y supongo que seguirá usted durante estos días teniendo que escuchar unas 15 o 20 veces al día. ¿Y por quién voto, doctor Alfaro? Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta de todos estos días. Ahora se la voy a preguntar después de que acabe el programa. Perfecto, entonces. Para respetar su privacidad. No, yo además jamás haría esa pregunta a nadie. Pero yo estoy seguro que usted tampoco. Bueno, pero podría estar en este escenario tal vez cambiando de roles, planteándole la pregunta a usted, digamos, ¿verdad? ¿De qué haría? Pregúntemelo. Y además le preguntaría si esa es respuesta definitiva. Sí, pregúntemelo. Bueno, don Ignacio, ¿cuál es su partido de preferencia en este momento? ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? A eso sí tengo una respuesta definitiva. ¿Cuál sería? Se la voy a preguntar al doctor Alfaro. Ok. Bueno, vamos a tener que en la próxima... Y creo que tampoco me va a usted a ser muy convincente. Sí, vamos a tener que... Tendremos que seguir con un café largo. Un café largo, exacto. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias a todos los profesionales del Centro de Investigación y Estudios Políticos del CIEP, de la UCR, perdón, por su gran trabajo. Y estaremos pendientes de seguir el paso a paso. Y de que nos permitan entender mejor, no solamente quién va ganando, quién va subiendo, quién va bajando, sino que todo el marco general para contextualizar de la mejor forma este complejo, inédito proceso electoral que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por la invitación y sin dudas mantenemos el compromiso de entregarle a la ciudadanía información de calidad, creíble, información, digamos, oportuna para tomar mejores decisiones. Doctor Ronald Alfaro del CIEP, gracias. Vamos a una pausa, continuamos en Telenoticias. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.